¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la clase de anemias asociadas a enfermedades crónicas. Esta patología, en un primer punto, les adelanto que debe de ser comparada con la anemia ferropénica porque comparten mecanismos fisiopatológicos, más que todo se centran en el metabolismo del hierro. Y siempre es importante diferenciarlas en ambos. En todas las bibliografías van a ver que se las compara ya que también existe un complejo patológico en donde un paciente puede tener ambas, asociada a enfermedades crónicas y anemia ferropénica, una mixta. Comenzando con las etiologías, la anemia por enfermedad crónica, recordar que es la segunda anemia más frecuente después de la anemia ferropénica. Y sucede mucho en pacientes hospitalizados que tienen las siguientes comorbilidades. Uno, tengan infecciones crónicas como tuberculosis pulmonar, osteomielitis crónica, VIH, candidiasis. Dentro de ellas, la infección por VIH y la tuberculosis son las infecciones más asociadas a un paciente con anemia por enfermedad crónica. La segunda grupo de causas más frecuentes es la neoplasia o cáncer, que puede ser de origen hematológico, tipo leucemia, linfoma o mieloma múltiple, o tumores sólidos metastásicos invasivos como cáncer de pulmón, colon, de estómago, etcétera. También existe un tercer grupo que son las enfermedades autoinmunes, en donde me relacionan con la inflamación crónica persistente cuando existe una enfermedad autoinmune de alta actividad, que son la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, como ejemplo, la vasculitis, la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, que son patologías que han visto y vamos a ver o han visto en reumatología. Dentro de ya procesos inflamatorios crónicos en general que no tengan que ver con infecciones, ni tampoco con neoplasias, ni con enfermedades autoinmunes. Sí, porque los cuatro grupos son procesos inflamatorios crónicos. Pero hablamos la miscelánea, por así decirlo, lo que sobra de estos tres grupos específicos. Hablamos de un paciente con EPOC, una paciente con EPIT, que es enfermedad pulmonar intersticial difusa, obesidad, con insuficiencia cardíaca crónica, cirrosis hepática terminal, enfermedad renal crónica terminal, o un paciente que está haciendo un rechazo crónico, más que todo un trasplante de órgano sólido de varios años, ¿no? Que siempre hacen rechazo crónico. Entonces, todas estas patologías comparten estos mecanismos fisiopatológicos en donde esa inflamación crónica genera una persistencia elevada de citocinas proinflamatorias que son interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma. Estos van a estar elevados de forma persistente durante varios meses o años, ya que conllevan esa causa principal de estimular el sistema inmunológico a altas dosis de citocinas. Entonces vamos a ir por puntos. Dentro de un punto importante a nivel fisiopatológico es que estas citocinas nos van a elevar o incrementar la síntesis hepática de hepcidina. Principalmente la interleucina 6 tiene un receptor importante en el hepatocito que genera una expresión genética de hepcidina. Vamos a hacer un paréntesis aquí. La hepcidina, chicos, es una importante proteína producida por nuestro hepatocito ante el estímulo de interleucina 6 que tiene la función dentro de las funciones de infección, ya que es una proteína de fase aguda, ¿sí? Ya que al ser agudo o al actuar de fase aguda, tiene un método fisiológicamente importante, ¿sí? Pero ya cuando la interleucina 6 persiste y la epsilina persiste, ya vuelve a ser patológico, ¿ok? Pero vamos a hablar primero de su función normal, de su función fisiológica de la epsilina. La epsilina se produce normalmente en el cuerpo ante una infección aguda. Esta hepcidina disminuye la absorción de hierro y disminuye la liberación de hierro de células como macrófagos que se deposita en forma de ferritina. ¿Por qué? Porque así las bacterias no obtienen hierro, ¿ya? Si bien, si bien recuerdan, la mayoría de bacterias que han visto en infectología metabolizan el hierro. Entonces, ante una infección aguda, la hepcidina genera que el hierro no esté disponible para las bacterias. Así las bacterias se mueren, por así decirlo, de hambre. Pero ¿qué pasa si esta hepcidina persiste mucho más? Sigue bloqueando la absorción de hierro, lo bloquea,
sigue bloqueando la liberación de hierro a partir de depósitos, generando así que el hierro sérico disminuya. Entonces, como pueden ver, chicos, la hepsidina disminuye el hierro sérico cuando se hace de forma desproporcionada su función. Y también genera que los depósitos de hierro aumenten, porque obviamente el hierro sigue depositándose, pero como no se libera, producto de la hepsidina que está aumentada, genera una ferritina elevada. Entonces, esa es una importante característica dentro de las anemias por enfermedad crónica. ¿Por qué? Porque el paciente tiene hierro sérico disminuido, pero su ferritina está elevada. En comparación con la anemia ferropénica que hemos visto en la clase anterior, en donde la ferritina sérica tiene que estar por los suelos. Así que ya vamos viendo una característica muy importante de la anemia asociada a enfermedades crónicas con la anemia ferropénica. Cierro paréntesis. Entonces, el incremento de la hepcidina disminuye la absorción y disminuye la liberación de hierro. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Las citocinas proinflamatorias persistentemente elevadas disminuyen la recepción de eritropoyetina y la producción de eritropoyetina. En otras palabras, disminuye la estimulación de eritropoyetina en la médula ósea. Entonces tenemos dos puntos importantes, ¿sí? El hierro sérico disminuye por la hepcidina y la eritropoyetina también disminuye. Ambas me van a dar una disminución de la eritropoiesis. Ambas hacen que la eritropoiesis disminuya, produciéndome una anemia. ¿Asociada a qué? A procesos inflamatorios crónicos, infecciones, enfermedades autoinmunes, cáncer, miscelánea. Entonces, en el diagnóstico es importante identificar las causas que les he dicho y que a nivel de exámenes auxiliares veamos que la anemia asociada a enfermedades crónicas va a tener, recalcando, hierro sérico disminuido. Esta característica lo comparte con la anemia por deficiencia de hierro. ¿Ok? Entonces acá también hierro sérico, perdón. Miren, acá está el hierro sérico también. Ya chicos, en la tablita de abajo y en la tablita de arriba. En la anemia por enfermedades crónicas, hierro sérico disminuido y en la anemia ferropénica también. Y acá también cumplen. ¿Ya? Ahora vamos con otra característica importante, la ferritina. La ferritina en la anemia asociada a enfermedades crónicas, ya, ahí lo tienen, comúnmente es muy elevada. Es elevada. En cambio, en la anemia por deficiencia de hierro está disminuida. Acá menos de 30, acá más de 100. Una ferritina mayor de 100 micras por litro se asocia a una anemia, perdón, por enfermedades crónicas. Ya recordaron. Otro punto, ya chicos, otro punto también es la capacidad de fijación total de hierro. ¿Sí? La capacidad total de fijación de hierro, recuerden que es único, uno de los parámetros que está elevado en la anemia por deficiencia de hierro, ¿no? La capacidad total de fijación de hierro. En cambio, en la anemia asociada por enfermedad crónica, esa capacidad total de fijación de hierro tiende a estar baja o normal, ¿ya? La saturación de transferrina en ambas está reducida, ¿sí? En ambas, ¿ok? En ambas. Existe un índice logarítmico que te dice el Farreras más que todo, y también te dice esta guía que hemos sacado la tablita, que este índice ratio
que es la transferrina, el receptor de transferrina soluble sobre el logaritmo de la ferritina. Ahí lo tienen. Eso también van a preguntar en los exámenes. Acá también lo tienen. Cuando es menor a uno, ¿sí? Cuando es menor a uno, se asocia con anemia por enfermedad crónica. Y es un parámetro muy específico, ¿ah? En cambio, cuando es mayor a 2 se asocia con anemia ferropénica. ¿Ya? Con eso quedó claro cómo diferencio en parámetros bioquímicos y hematológicos. ¿Sí? Ahora vamos con la imagen de la derecha. ¿Qué pasa? Como diagnostico también de forma muy algorítmica mi anemia por enfermedad crónica y cómo la diferencio de la anemia ferropénica. Un ejemplo, un paciente que tiene un proceso inflamatorio crónico y en el hemograma se observa anemia, pero no sé si es ferropénica, que es la más común, o también puede ser por enfermedad crónica. Entonces, un punto importante es que en ferropénica y en enfermedad crónica, la saturación de transferrina está baja, ¿sí? Está baja. El hierro sérico está bajo. Eso, dos parámetros lo comparten. Ahora, ¿cómo lo diferencio? Uno, por la ferritina, ¿sí? Una ferritina muy baja, menor de 30 nanogramos por mililitro, se asocia a anemia ferropénica, que está también, ¿sí? Una ferritina mayor de 100, sí o sí existe una gran probabilidad que sea una anemia por enfermedad crónica. Pero ¿qué pasa si mi ferritina no es tan baja ni tampoco tan alta? Está intermedia su valor de 30 a 100. Ahí sí se recomienda utilizar o determinar, más que todo determinar el receptor soluble de transferrina para luego generar el índice, ¿sí? Una vez determinado, produzco mi índice, ¿ya? Entonces, con el índice en este rango intermedio me sirve para poder determinar si es menos de uno asociado a enfermedad crónica, y si es mayor de 2 es una enfermedad eh, que puede, bueno, aquí, ¿no? Que puede ser más que todo con anemia ferropénica o una anemia mixta, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la anemia mixta también este índice está elevado, ¿ya, chicos? Este índice está elevado en la anemia mixta, ¿ya? Perdón, ¿ok? Entonces, lo más común cuando te sale, ¿sí? Una ferritina entre 30 a 100 con un índice logarítmico de ferritina mayor de 2 es que sea mixto, ¿ya? Mayor probabilidad de eso. Si te sale una ferritina muy baja, menor de 30, y un índice logarítmico mayor de 2 pero con ferritina menor de 30, sospecha de anemia ferropénica, ¿sí? Así que guíate de ese algoritmo. Entonces, una vez ya diagnosticado, sea una anemia por enfermedad crónica o una anemia mixta, ¿sí? Una anemia mixta, como pueden ver, eh, voy a ver el manejo, ¿sí? El manejo. Uno, tienes que tratar la causa. Tienes que tratar la causa. Manejar la tuberculosis, manejar el VIH, manejar el cáncer, manejar las enfermedades autoinmunes. Eso sí se recomienda en ambos. Las transfusiones son recomendables siempre y cuando sea la hemoglobina menor de 7 gramos por decilitro. Yes, ok, en ambas. Recuerden que la anemia por enfermedad crónica tiende a ser una anemia leve moderada, ¿sí? Una anemia leve moderada que va de 8 o sea, raramente baja menos de 8 gramos por decilitro la anemia por enfermedad crónica, ¿sí? El suplemento de hierro o el manejo de hierro se da solamente en la anemia mixta, no te olvides. Es lo recomendable. Y el manejo con agentes eritropoyéticos cuando la enfermedad causal o cuando la causa no se maneja muy bien, es una causa que no se puede manejar y persiste la anemia por enfermedad crónica, se indica, ¿sí? Agentes eritropoyéticos como la eritropoyetina recombinante humana, y te dejo la dosis, o la darbepoetina alfa.
¿Ya, chicos? Continuando con anemias sideroblásticas, son un tipo de anemia, o bueno, son un grupo heterogéneo de anemias, son muchas anemias que son infrecuentes, que pueden ser congénitas, asociadas a genes o mutaciones genéticas, o adquiridas, y que pueden ser anemias leves, moderados o graves. ¿Ya? También depende mucho de qué tipo de anemia dentro del grupo heterogéneo. La mayoría de anemias, no todas, son microcíticas e hipocrómicas. Y la más frecuente, bueno, el tipo más frecuente de anemia sideroblástica dentro de los subtipos es microcítica hipocrómica. Por lo que en la bibliografía, cuando te resumen anemia sideroblástica, lo colocan como microcítica hipocrómica, pero no todas, porque hay algunas que son macrocíticas. ¿Ya? Una característica morfológica de las anemias sideroblásticas son la presencia de sideroblastos en anillo, en médula ósea más que todo, y también el aumento de hierro en la sangre y el aumento de ferritina. ¿Ya? No te olvides, esas son características que vamos a ver como un patrón importante en las anemias sideroblásticas. Y también eritropoiesis ineficaz. ¿Qué quiere decir eso? Que existe una hiperplasia o una compensación dentro de la médula que no se refleja en la sangre periférica. Dentro de la etiopatogenia, para entender mucho mejor cómo los genes se relacionan con esta enfermedad, en general los genes producen anomalías a nivel de la síntesis del grupo hemo, ¿ya? Del grupo hemo, ¿ok? Todo en base a esto, ¿no? Todo en base al grupo hemo, ¿ya? Todo en ese metabolismo del grupo hemo, algunas alteraciones de genes enzimáticos o algunas proteínas transportadoras más que todo, se asocian con la alteración del grupo hemo y el desarrollo de anemias sideroblásticas, ¿sí? Tenemos enzimas como la ALA2, tenemos enzimas como la SL25A38, como la UROS, como la GATA1 y como la ATP-B7, que como pueden observar, sirven como en el metabolismo de estos productos para generar un grupo hemo, ¿no? Y como transportadores también de algunas sustancias para que esto se dé. Ya, chicos, no es importante que ustedes sepan de memoria este metabolismo del grupo hemo porque, bueno, lo han tenido que hacer en bioquímica, pero acá en hematología simplemente es para ubicar los genes y su importancia dentro de esta síntesis intramitocondrial del grupo hemo. ¿Ya? Acá tienen una clasificación de la OMS del 2016 de las anemias sideroblásticas congénitas y adquiridas. Es una clasificación importante. Bueno, dentro de las congénitas tenemos ligadas al cromosoma X, autosómicas recesivas y esporádicas. Dentro de las ligadas al cromosoma X, la más frecuente y la que más deben de saber es la que se asocia con la mutación del ALAS, 2 con la mutación de la sintetasa, 5 aminoleuritano eritroide. Sí, acá pueden observar esta ALA2, ¿ya? Que es una anemia ligada al bueno, es una anomalía ligada al cromosoma X, por lo que sucede en varones, acuérdense, sucede en varones, ¿ya? Únicamente en varones es la sintomatología en sí, las manifestaciones, ¿no? Las mujeres son portadoras. Este tipo de anemia es microcítica. Como pueden ver, la mayoría de anemias sideroblásticas son microcíticas, ¿sí? Son microcíticas. La mayoría, no todas, ¿no? Hay algunas que son macrocíticas y una que es normocítica. Ya, acá te dejo una tablita que no es de mucha importancia saberlo de memoria, pero sí para poder identificar cuáles son de forma morfológica microcíticas o macrocíticas cuando veamos esta tabla. Y ahí puedan tener mucha más relación. Vamos a hablar de las anemias sideroblásticas congénitas, empezando con la más frecuente ligada al cromosoma X, que es la que se muta el ALAS2. Es la forma más frecuente, se afecta a varones, como es ligada al cromosoma X, y es microcítica e hipocrómica. Nada más, eso necesito. Luego otra mutación, también otra enfermedad ligada al cromosoma X, pero con una mutación en el ABCB7 es esta que se asocia a ataxia. Entonces, ¿cómo yo diferencio mis anemias ligadas al cromosoma X? Yo tengo un paciente con anemia sideroblástica, ¿sí? Con patrón característico que vamos a ver aquí, este patrón, ya, acuérdense, que es anemia microcítica hipocrómica y es varón.
pero no tiene ataxia. Esa es la forma más frecuente, pero cuando presenta una alteración neurológica como es la ataxia, ya hablamos de otra enfermedad que comúnmente sería asociada al gen ABCB7, ¿sí? Luego tenemos las autosómicas recesivas, las que los padres eran portadores y un hijo de cuatro, o sea, el 25% de su generación puede presentar o manifestar esa patología, puede ser hombre o mujer, ¿sí? Si tiene cuatro hijos, uno de ellos puede manifestarse con una anemia sideroblástica. Obviamente han tenido para ser portadores antecedentes familiares de anemia sideroblástica, así que eso es importante preguntar en la anamnesis. Dentro de las anemias sideroblásticas autosómicas recesivas, la segunda más frecuente en general de las congénitas es asociada al gen CLC25A38. ¿Sí? Esta, como pueden ver, es una anemia grave. Ya, acá el libro te dice que es una anemia grave, que se asocia a anemia grave, o sea, una anemia menor de 8 grados, perdón, gramos por decilitro de hemoglobina. Y tiende a ser una recurrente transfusión en estos pacientes y vamos a ver que un manejo importante es la vitamina B6 o pirodoxina, ¿no? Y estos pacientes de este grupo son resistentes a este manejo terapéutico de anemia sideroblástica, ¿ya? Entonces, otro punto también son las mutaciones del gen CLC19A2. Este gen se va a asociar con anemias sideroblásticas, pero macrocíticas y megaloblásticas, acuérdense. O sea, tiene características de megaloblastos presentes en la lámina periférica y el volumen corpuscular medio mayor de 100 FL. ¿Sí? A su vez se asocia con diabetes mellitus y alteraciones neurológicas como serían sordera progresiva y atrofia óptica. ¿Ya, chicos? Recuerden que esas anemias a ser congénitas se van a manifestar en recién nacidos y en niños. ¿Ya, chicos? O sea, en la edad pediátrica. Luego tenemos anemias sideroblásticas adquiridas, ¿sí? En estas adquiridas se va a asociar el uso de fármacos donde la isoniazida es el principal factor, ¿ya? Recordar que las anemias sideroblásticas em, también se deben a un déficit relativo de piridoxina, ¿ya? O vitamina B6 y dentro de estos fármacos se asocian con ser antagonistas de un predecesor de esta vitamina B6, como es la isoniazida, ¿ya? Es el fármaco más frecuente asociado a anemia sideroblástica, es una complicación, bueno, es un efecto adverso, ¿no? Del uso de isoniazida en un paciente, un ejemplo, con tuberculosis. ¿Sí? Si retiramos los fármacos, esta anemia se vuelve a la normalidad, más que todo la hemoglobina, ¿ya? Y los trastornos que conllevan esta anemia. El alcoholismo crónico también se asocia como, bueno, como complicación para una anemia sideroblástica, ¿sí? El alcohol inhibe la deshidrasa, ¿ya, chicos? Recuerden que esta enzima pertenece mucho al metabolismo del grupo hemo. La intoxicación por plomo también se asocia con inhibir el transporte mediante una protoporforina, ¿ya? Ese también grupo hemo, ¿no? El metabolismo del grupo hemo. Chicos, recordar que un paciente con anemia sideroblástica con el patrón característico que les voy a decir en la diapo siguiente, asociado con hiperpigmentación de encías o mano en péndula, sospecha en el diagnóstico de intoxicación por plomo, ¿sí? ¿Qué más? El déficit por cobre. Sí, en pacientes que tienen soporte nutricional enteral o parenteral prolongado o son gastrectomizados, se va a asociar un déficit de cobre y esto se puede manifestar como anemia sideroblástica. Ahora vamos al punto más importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en los exámenes de anemia sideroblásticas en medicina 2 y en hematología no te preguntan mucho un gen o no te preguntan una definición específica, ¿no? Clínicamente hablando, sino cómo diagnosticarlo de forma general. Y es por eso saber de memoria el patrón característico de una anemia sideroblástica. Las anemias sideroblásticas tienen, ¿sí? El hierro sérico alto. No te olvides, hemos visto anemia ferropénica, hemos visto anemia por enfermedad crónica. Ambas tienen el hierro sérico bajo, como dice también la tabla.
¿Ya? ¿Qué más? La saturación de transferrina está elevada, la ferritina sérica está elevada. Eso sí lo puede compartir con una anemia por enfermedad crónica donde la ferritina es mayor de 100 y lo va a diferenciar de una anemia ferropénica, ¿no? Ya, chicos. Otro punto, es una anemia microcítica hipocrómica que lo puede compartir con una anemia ferropénica. Otro punto es que si es que hacen un estudio de médula ósea o una aspiración de médula ósea o biopsia, van a encontrar presente eritroblastos con los famosos anillos sideroblásticos a nivel histológico. El manejo de una anemia sideroblástica se basaba en el uso de vitamina B6 o piridoxina, siendo esta la dosis de carga de 200 miligramos al día. Esta se va a asociar con ácido fólico como suplemento vitamínico, 1 miligramo al día durante 3 meses, aproximadamente. En caso de que haya respuesta a la peridoxina, que es, según el Farreras, entre un 25 a 50% de casos, se recomendará la administración de peridoxina como mantenimiento con dosis de 50 miligramos al día. Recordar que estos pacientes pueden requerir transfusión siempre y cuando la hemoglobina sea menor de 8 gramos por decilitro. Si a estos pacientes se le transfunde de forma recurrente durante un año o durante un tiempo, pero de forma recurrente, hay una complicación de la transfusión repetitiva o recurrente que es la sobrecarga de hierro. Por lo que pacientes que se le hace transfusiones recurrentes, no te olvides, esto también sirve para cualquier anemia, donde se hace transfusiones recurrentes, tiene riesgo de sobrecarga de hierro y es mejor manejarlo con quelantes de hierro de forma profiláctica o ya como manejo de sobrecarga de hierro. Estos quelantes se unen a la forma férrica del hierro que está en la sangre, recordar, y los menciono, ¿no? Recordar el metabolismo de hierro que hemos hablado al inicio de este tema, bueno, de esta unidad que es en anemia ferropénica. Recuerden que en las sangres hay una forma férrica, la F+3, ¿sí? En los tejidos es F+2, la forma ferrosa. Entonces, los quelantes de hierro actúan en la sangre bloqueando y volviéndolo soluble, mejor dicho, al hierro, generando así que no se una la transferrina y se pueda eliminar por la orina. ¿Ya? Ahí tienen los tres quelantes de hierro, siempre empiezan con defe, ¿sí? El subfijo, por así decirlo, es defer. Ya el sufijo para este grupo farmacológico es defer. Ahí tenemos la deferoxamina, ¿sí? El deferiprona, ya con sus dosis respectivas para quelantes de hierro. Y para terminar este tema, tenemos las anemias diseritropoyéticas congénitas. Estas anemias son muy raras, no me lo preguntan mucho, pero sí están dentro de nuestro temario. Estas anemias son un grupo de enfermedades hereditarias, son congénitas hereditarias, propuestas y recién descubiertas, por así decirlo, en 1960. Estas se caracterizan por tener malformaciones morfológicamente hablando del núcleo de los eritrocitos, que se conoce como diseritropoiesis al proceso de malformación eh, del núcleo durante la eritropoiesis. Esta deseritropoiesis morfológica genera una eritropoiesis ineficaz, o sea, un paciente con anemia crónica, pero con intensa hiperplasia en la médula ósea. Pero a su vez, esta hiperplasia no se refleja en los reticulocitos, porque existe reticulocitos muy bajos, o sea, bueno, más que todo reticulocitopenia, ¿ya? Reticulocitopenia en comparación a la hiperplasia eritroide que se sucede en la médula ósea. Dentro de las etiologías, esta enfermedad se asocia mucho a los genes. Dentro de los genes, como pueden ver, un 58,7% se asocia al gen SEC23B, que a su vez se asocia con el grupo de tipo 2 de las anemias diseritropoyéticas congénitas de tipo 2 y es la más frecuente, como pueden observar. Luego también tenemos otros genes como SEDAN1, como la KLF1, ¿sí? Y también algunas deseritropoiesis adquiridas, pero estamos dentro de las congénitas.
Como pueden observar, cuatro genes importantes, SEDAN1, SEC23B, SEDAM3 y KLF1, tienen funciones importantes y específicas dentro de nuestras celulitas y enfocándolas a los eritroblastos, ¿no? Durante la eritropoiesis. Un ejemplo, la SEDAM1 participa en el ensamblaje de nucleosomas. La SEC23B participa en el transporte de proteínas. La ASEAN3 también participa, pero en la proteólisis de proteínas. Y la KLF1 es un gran factor de transcripción de expresiones, bueno, de genes eritroides. Entonces, las mutaciones de cada uno generan patologías importantes, que van a ser las anemias deshidratropoyéticas. Un ejemplo, si la SEC23B, que es la que más se muta, se altera, el transporte de proteínas se va a detener y va a haber una acumulación de las proteínas que se expresan en el eritrocito, produciéndome así apoptosis y malformaciones estructurales. El diagnóstico se basa en los siguientes cuadritos. Uno, saber que las anemias deshidratopoyéticas congénitas o anemias congénitas en general suceden en recién nacidos y en la edad pediátrica. Dos, los pacientes con anemia deshidratopoyéticas congénitas presentan anemia hemolítica crónica. ¿Ok? Esta anemia hemolítica crónica, ¿cómo se manifiesta? ¿Y por qué se da? Porque estos eritrocitos que se encuentran en la sangre periférica son mal formados. El vaso lo capta y lo fagocita. El vaso lo capta y lo fagocita. Entonces, durante varios meses y años ha estado ese proceso de capturar las malformadas y matarlas o eliminarlas mediante fagocitosis. ¿Qué hace cuando un macrófago en el vaso se come a un eritrocito? Se libera grupo hemo y el grupo hemo se convierte en bilirrubina. Entonces, existe una gran cantidad de bilirrubina de tipo indirecto o no conjugada que se va a manifestar clínicamente como ictericia. ¿Qué más? Los macrófagos aumentan en número para poder matar más eritroides deseritropoyéticos, haciendo que el vaso crezca de tamaño, produciéndome esplenomegalia. ¿Qué más? La bilirrubina indirecta de forma crónicamente persistentemente elevada hace que ésta se bote por la vía biliar de forma persistente y como factor de riesgo, la hemólisis crónica predispone a la formación de cálculos biliares pigmentados. En jóvenes, ¿ah? Cálculos biliares pigmentados no son de colesterol, sino de la propia bilirrubina. La liberación excesiva de bilirrubina y de forma crónica hace que una proteína que actúa cogiendo la bilirrubina para que no se nos vaya es la aptaglobina, pero la aptaglobina se gasta, por eso va a estar descendida en los pacientes, ¿sí? Todo este proceso fisiopatológico lo vamos a ver mucho mejor cuando veamos en la siguiente clase anemia hemolítica. Recordar también que la anemia diseritropoyética congénita es un diagnóstico de exclusión. Tengo que excluir que sea talasemia, que sea sideroblástica, que sea megaloblástica o un síndrome mielodisplásico. En el hemograma vamos a encontrar una anemia macrocítica moderada. ¿Ya? Eso tienen que saber. Las anemias diseritropoyéticas son macrocíticas y moderadas y tienen reticulocitos muy bajos en comparación a la hemólisis que está presentando, ¿no? En la lámina periférica encontramos poliloquicitosis. Este signo, esta malformación refleja la fragmentación de eritrocitos, ¿sí? Por hemólisis crónica. La poiquilocitosis en sí son múltiples eritrocitos ya con tamaños anormales, variables, ¿ok? Más que todo eso, ¿ya? También vamos a tener marcada hiperplasia eritroide en el estudio de médula ósea. Y con respecto a los tipos o clasificaciones de las anemias diseritropoyéticas, actualmente existen cuatro tipos, pero clásicamente son tres. La herencia, como pueden observar, de tipo 1 y tipo 2 es autosómica recesiva, siendo la tipo 2 la más frecuente. Recordar,
La tipo 3 es autosómica dominante. Ahí vemos los genes y los losis o las localizaciones de genes de cada uno. Tenemos macrocitosis solamente en el tipo 1. Recordar, pueden añadir ahí que en la macrocitosis se observa solamente en tipo 1 y tipo 3. Y puede haber también megaloblastosis en el tipo 1 y tipo 3, y eso lo pueden agregar en la lámina periférica. Megaloblastosis en el tipo 1 y tipo 3. Con respecto a la morfología a nivel óptico y electrónico, estos tipos o estos eritrocitos van a tener múltiples malformaciones en el núcleo. Un ejemplo, que la membrana nuclear se pierda, que haya ensanchamiento de los poros de la membrana nuclear, que no haya una buena división y aún exista puentes, ¿ok? Puentes cromáticos internucleares, que los núcleos se lobulen, que sean binucleados, que haya múltiples núcleos. Todo eso de ahí son malformaciones nucleares características de la anemia deshidratropoyética congénita. Ya, chicos, recordar que la anemia de tipo 1 se asocia a las siguientes malformaciones congénitas que lo pueden observar en la esquina inferior derecha. También es conocida la tipo 2 como la anemia EMPAS. Ya, la EMPAS. En el manejo o tratamiento, estas anemias comúnmente es un manejo paliativo con transfusiones sanguíneas porque muy frecuentemente logran hacer menos de 8 gramos por decilitro. Y si es que son muy recurrentes las transfusiones, recuerden utilizar quelantes de hierro, ¿no? A su vez hay que utilizar ácido fólico como suplemento diario para estas anemias, ya que como tienen una hemólisis crónica, ya, una anemia hemolítica crónica, habíamos visto y seguimos y citamos la diapositiva o el tema anterior de anemias megaloblásticas dentro de los déficits o causas de déficit de vitamina B9 o ácido fólico. Ahí citamos, ¿no? Anemias hemolíticas crónicas. Es por eso que el ácido fólico se recomienda en este tipo de anemias por tener este mecanismo fisiopatológico. Ya dentro de los manejos específicos, la anemia de tipo 1 se recomienda utilizar interferón alfa. Y la anemia de tipo 2 se recomienda utilizar esplenectomía. ¿Ok, chicos? Esos son puntos importantes. Nos vemos en una siguiente clase. Gracias.